En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 24. Dice así: el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Muchas veces nosotros tenemos que enfrentar situaciones que a veces no nos gustan, pero nosotros las hemos buscado. Ante la complejidad o la dificultad de una situación, necesitamos una luz que nos ilumine, un pensamiento que nos oriente, algo que nos ayude para discernir y buscar qué es lo mejor. Creo que una de las primeras enseñanzas que podemos tomar de este evangelio que la Iglesia nos presenta al día de hoy, ante la situación que está viviendo San José, el comprometido de la Virgen María, cuando sabe que ella ya está embarazada. No sabemos realmente cómo es que se dio la noticia. Sabemos que ella queda embarazada en cuanto acepta la misión, cuando el ángel se lo anuncia. De ahí entonces tomamos en cuenta que viene el embarazo. Después de eso, ella inmediatamente se va con su pariente Isabel, que tiene para ese momento 6 meses de embarazo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que José supiera que ella, la Virgen María, ya estaba embarazada? No lo sabemos. Pero ahí está entonces una situación de conflicto que por el texto nos da a suponer que él se puso a pensar, a reflexionar, a meditar. Como primer enseñanza que puedo encontrar yo en este evangelio es: no seamos impulsivos. Ante los problemas hay que buscar la calma, hay que buscar acomodar nuestros pensamientos, nuestras ideas,
para tomar siempre las mejores decisiones, que busquemos tomar el mejor camino, que busquemos hacer lo mejor. Así estemos bien enojados, es lo mejor tomar un tiempo para que los ánimos, para que los sentimientos se bajen y podamos analizar y pensar mejor. Ante pensamientos encontrados o sentimientos encontrados, no es bueno tomar decisiones. Dice el versículo 19 que José era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, así que decidió separarse de ella en secreto. Sabemos, porque ya se ha dicho muchas veces, dentro de esta tradición judía, el hombre podía denunciar a su mujer, en este caso, con el pecado de adulterio, porque ella había quedado embarazada y no precisamente de él. Y recordemos también aquel pasaje en el que encontraron a una prostituta y la llevaron ante la presencia de Jesús y todos querían apedrearla a ella porque ella estaba cometiendo un acto genital con otra persona, pecado de adulterio. La muerte entonces era el castigo que se daba a estas mujeres, no a los hombres, sí a las mujeres que eran sorprendidas teniendo intimidad con otra persona que no fuera su comprometido o su esposo. José es un hombre justo, pero piensa las cosas, analiza cómo es que tengo que hacerle. Hay que darnos esos tiempos, hay que buscar a Dios para que nos ilumine. La oración es fundamental en estos momentos, la oración pensada. Voy para platicar con Dios, exponerle mi situación. Podemos hacerlo incluso en el lugar donde nos encontramos, pero hay que adentrarnos con Dios en el silencio, en la reflexión. Hay que esperar la voz de Dios en nuestro corazón. En ocasiones hay que buscar esa confirmación. Personas que se han dedicado al silencio y la oración, queriendo encontrar una respuesta ante el conflicto, después van y buscan a alguien dentro de los caminos de Dios. No es al compañero de parranda, no es al compañero de borrachera, al compañero de vicio, no es al que ande más perdido que tú, no es aquel que anda extraviado en cuestiones complicadas y difíciles de la vida. Hay que buscar a alguien que podamos distinguir, va más adelante que nosotros en las cuestiones de Dios, en el camino espiritual. Buscar su opinión ante cierta situación después de que nosotros lo hayamos analizado. Puede ser que ya Dios nos haya presentado qué es lo que tenemos que hacer. Solamente buscamos una confirmación o una reorganización, reacomodo en las ideas o las cosas que tengamos que hacer. Hay muchas cosas complicadas en la vida. Llámese cuestiones de trabajo, cuestiones de estudio, cuestiones de trato con los demás, el relacionarnos con los demás, el trabajar comunitariamente, el trabajar en una comunidad, en una parroquia, en un instituto religioso. Trabajar en las cuestiones eclesiales también puede traernos conflicto y necesitamos entonces el discernimiento, necesitamos la luz de Dios. José lo había hecho, decide un camino, decide algo, toma una decisión, se va a descansar y dice el versículo 20, un ángel del Señor se le apareció en sueños. No en todos los sueños nos habla Dios. Y si nos habla Dios en un sueño, no nos deja a medias, no nos deja con la duda. Esto para aquellas personas que son muchas, porque tuvieron un sueño extraño que no entienden, que no comprenden, piensan que Dios les está hablando. Y no es así. Si Dios nos habla en los sueños, porque tenemos una relación con Él, como en este caso, Dios nos expone bien lo que tenemos que hacer. El ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, no tengas miedo en tomar a María por esposa. Y ya le explica cómo es que ella quedó embarazada, por el poder del Espíritu Santo. Y como es un hombre de fe, es un hombre justo, él cree en los designios de Dios. Él está muy relacionado con las cosas de Dios. Por eso no tiene duda que es Dios quien le está dando a conocer esto. Cuando nosotros tenemos cercanía con las cosas de Dios, podemos distinguir cuando Dios se está dirigiendo a nosotros, cuando Dios
se está manifestando. No existe una duda como tal, no, esto es de Dios. Por nuestra relación cercana, cuando no la tenemos, no sabemos si es de Dios o es de otro lugar o de otra persona o de otra inspiración, ni siquiera divina. Tratemos y hagamos el esfuerzo de estar más cercanos a las cosas de Dios. Dígase reflexionar su palabra, dígase la oración, dígase los sacramentos, dígase también la orientación espiritual que se da a través de la predicación, escuchando predicaciones. Yo también muchas veces estoy escuchando reflexiones de otros sacerdotes, reflexiones incluso de laicos. Una reflexión de la palabra de Dios me ayuda a mí a organizar ideas, a pensar mejor sobre cierto tipo de situaciones. Y por medio de la escucha, de la reflexión, de la oración, tenemos una guía de Dios. Aquí en este evangelio hay muchas cosas que explicar. Incluso algunos llegan a cuestionarse literalmente, brincando a otro punto, sobre el por qué es que le pusieron Jesús al Hijo de Dios y no le pusieron Emmanuel, como ya lo había dicho el profeta hace mucho tiempo. Emmanuel, dice aquí, significa Dios con nosotros. El nombre de Jesús significa Dios salva. Emmanuel es comprendido y tenido en cuenta como el nombre profético de Cristo, y el nombre de Jesús es un nombre propio y personal. Jesús es el Cristo, es decir, el Emmanuel. Jesús es Dios salva. La misión de Jesús es Dios con nosotros. Todos tenemos un nombre propio, pero también tenemos un cargo, una misión. Emmanuel expresa quién es el que nace y cuál es su naturaleza. Jesucristo, Jesús, es Dios. Sin dejar de ser Dios, se inserta en nuestra historia y en nuestro mundo para habitar con nosotros. Dios asume la carne para estar con los hombres. El nombre de Jesús es dado por Dios a María y a José se lo ratifica el ángel. No es que se haya desobedecido a Dios. Regresando solamente a otro punto de reflexión, en el versículo 24 dice que cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Ahí termina el evangelio. Y yo creo que conviene que ustedes por su cuenta lean el versículo 25 para que vean qué es lo que dice de José y de María cuando estuvieron ya viviendo juntos. Solamente para finalizar, podríamos apuntalar esta reflexión. La Virgen María, en cuanto tuvo conexión con Dios por medio del ángel, fue presurosa con su prima Isabel. En cuanto José se despertó del sueño, hizo lo que Dios le había mandado decir por medio del ángel. No hay que darle tanto tiempo a las cosas que tenemos que hacer como mandato de Dios. Seamos presurosos y prontos para el cumplimiento de la voluntad de Dios. No sea que en el espacio de tiempo que podamos dejar entre lo que me ha dicho Dios y lo que tengo que hacer, el diablo meta la cola o nos meta una zancadilla y no hagamos lo que a Dios le agrada. Tanto la Virgen, tanto José cumplieron con la voluntad de Dios. Tomemos ejemplo de ellos para buscar lo que agrada a Dios. Y en el buscar ser obedientes a Dios, vamos a ayudarnos nosotros, pero también vamos a ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré
tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio,